Buenos días, amigos. Les saluda nuevamente su amigo Julio César García Ortiz. Y este video es para hacer un pequeño comentario y una opinión acerca de algunas propuestas que están escuchando en redes sociales de realizar un referéndum o un plebiscito en relación a la reforma aprobada por el Congreso local en relación a la ampliación del mandato. La reforma aprobada por el Congreso no es objeto de referéndum ni plebiscito. Esto es de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, que dice que son causas de improcedencia realizar un referéndum o un plebiscito a aquellos actos o normas que no sean objeto que señala el numeral 24 o 28 del mismo ordenamiento. Sí se puede someter a referéndum a reformas a la Constitución que haga el Congreso local, siempre y cuando sean trascendentes para la vida pública del Estado. Pero no podrán someterse en materias de fiscal, egreso, régimen interno o de organización de la administración pública, regulación interna del Congreso o Poder Judicial. Como se ve, hasta ahorita en la misma ley de participación ciudadana no se habla de la materia electoral, pero de acuerdo a la fracción sexta del artículo 28, que dice que determine la Constitución del Estado y demás leyes, pues no, eso te remite a la Constitución y nos fuimos a consultar la Constitución en el artículo 28. A leer el apartado C, el párrafo 7 del artículo 5, que dice que no podrán ser objeto de consulta popular la materia electoral. Entonces, ante este apartado C del artículo 5 de la Constitución local, no está a consulta pública ninguna reforma en materia electoral. Así que ni referéndum ni plebiscito se podrá hacer para preguntarle a la ciudadanía, hacer una consulta pública. Como lo hemos leído desde el mismo día de la reforma, Kiko Vega, a través de diversos medios y a través de su secretario, hizo saber que él no publicará la reforma que amplía el periodo de la próxima gubernatura. De este tema leí un artículo del licenciado Gerardo Mejorado Ruiz. Él es especialista en Derecho Constitucional. Él nos dice lo siguiente: ante la omisión de Kiko Vega, se puede tener por promulgada la reforma como lo establece el apartado A del artículo 34. Esto quiere decir que si no la publica, pues se tendrá por promulgar la reforma como lo establece en la Constitución local. Y el presidente del Congreso puede ordenar su publicación. Esto quiere decir con base en el procedimiento establecido en el numeral número 34. Sin embargo, dice el licenciado, observamos un par de detalles. Primero, dice, el mecanismo que se establece en este precepto es para los decretos o leyes aprobadas por el Congreso y no para lo aprobado por el Poder Constituyente Permanente del Estado Libre y Soberano de Baja California, es decir, aquel poder del que habla el artículo 112 de la Constitución Política de Baja California, integrado por el Congreso del Estado y los ayuntamientos de la entidad. El poder reformador de la Constitución baja californiana. Y segundo, aun cuando el presidente de la legislatura local estuviera facultado para ordenar la divulgación en el periódico oficial del Estado, no facilite las cosas para que esto suceda, pues ciertamente a quien corresponde autorizar y tramitar en dicho periódico la difusión de las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de orden general que debe regir en el Estado. Es a la Secretaría General de Gobierno, misma que se encuentra bajo la estructura del Ejecutivo, la cual puede ser que evite hacer las gestiones respectivas, asumiendo incluso las consecuencias de que su omisión pudiese conllevar. Esto último suponiendo que el presidente del Congreso estuviese facultado para ordenar dicha publicación. En efecto, lo reitera el abogado, en efecto, el resultado de que no se difunda la reforma aprobada por el Congreso y los ayuntamientos en el periódico oficial es que esta, aunque se declare parte de la Constitución,
como lo señala el primer párrafo del artículo 112, al no ser divulgada en dicho medio, no es obligatoria. Aquí nos pusimos a estudiar un poco y diferimos con el articulista, pues si bien es cierto, el artículo 33 de la Constitución local dice que las iniciativas adquirirán el carácter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo, salvo por lo previsto en el artículo 34 de esta Constitución. Bueno, y ahora conforme lo previsto en el artículo 34, ahí viene la aclaración: el Ejecutivo está impedido para hacer observaciones o negar su publicación, de no publicarlo, y por ser materia de reforma constitucional bajo los términos del artículo 112, el Congreso del Estado, mediante dictamen, promulgará una declaratoria sin necesidad de publicarse en el periódico oficial del Estado. Esto quiere decir que el Francisco Kiko Vega ni la leerá, la podrá leer, pero no podrá él, ahora sí que, como él lo dijo al principio, publicarla en el periódico oficial utilizando lo que le faculta a él para no publicarla, que viene siendo el veto de bolsillo, ¿no? Y él pretende regresarla al Congreso para su modificación, pero eso no va a suceder, siendo que estamos hablando de una reforma en la Constitución directa, y de acuerdo al artículo 112, el Congreso del Estado, por medio de su presidente de la mesa directiva, mediante un dictamen, la promulgará haciendo la declaratoria de ley sin necesidad de publicarse, y por lo tanto sale a la vida jurídica. Ya será en este momento que se esté publicada, que nos enteremos de esa publicación, no en el periódico oficial, como hasta ahorita lo hemos leído, no se va a publicar en el periódico oficial, creo que sería lo que pretende hacer el Francisco Kiko Vega, no publicarla, pero de acuerdo al artículo 34 de la Constitución Política no es necesario, solamente con la declaratoria del Congreso, y entonces sí será una norma general de reforma a la Constitución local. Lo que andan por ahí algunos voces de querer hacer un referéndum es completamente fuera del marco legal, no es para la reforma. Los referéndums este tema de la cuestión electoral no se somete a consulta popular, así que el referéndum y el plebiscito se podrá hacer para preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo o a favor de la ampliación. En este caso, si sale a la luz pública la reforma a la Constitución, entonces sí, ya estaremos presentando, como ya lo hicimos, la queja que se presentó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tendrá que estudiarla, o los partidos políticos hacer una controversia, presentar una controversia constitucional directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o los ciudadanos intentar lo que es el amparo colectivo en este caso. Pues muchas gracias, eso es lo que les quería comentar. Estamos saludando, ya saben, denle like, denle me gusta a esta publicación y compártanlo por favor, para ahora sí que la ciudadanía esté enterada de lo que les platiqué. Muchas gracias y hasta luego.